Le damos una cariñosa bienvenida una vez más, queridos amigos que están detrás de este programa Diálogo Bíblico. Fíjense que hemos avanzado 10 semanas estudiando los Salmos y ya nos queda poco para terminar. Yo lo voy a llamar una introducción a todos los Salmos en realidad, porque es mucho material que hay detrás de esto. Hay un complementario muy lindo que habla acerca de estos Salmos. Y estaba pensando, porque nuestra lección esta semana va a hablar del anhelo de Dios en Sión. ¿Qué es Sión para usted? ¿Ha escuchado esa palabra? ¿Qué será lo que quiere decir el Salmo cuando anhela ese lugar, ese atrio? No sé si a usted le ha pasado que a veces ha estado ausente por razones, cualquier razón, y no ha asistido a la iglesia un tiempo y regresa. ¿Cómo se siente? ¿Qué siente su corazón? No es que ha estado fuera de la iglesia porque no ha querido ir, sino porque no ha podido por ciertas circunstancias. Y de lejos dice, ¿cómo me gustaría estar en ese lugar? Encontrarme con aquellos seres amados que adoramos juntos. Bueno, parte de eso es lo que vamos a conversar esta semana. Así que muy bienvenidos, Pastor Jerez. Bienvenido nuevamente a este estudio. Muchas gracias, Raúl. Gracias también a ustedes que nos están siguiendo, escuchando nuestros comentarios. Agradecemos mucho la audición y que podamos reflexionar sobre estos temas tan profundos, sobre todo de los Salmos, que es un libro que cuesta estudiarlo. Como decía Raúl, no hemos podido llegar a fondo en todo el contenido del libro de Salmos, pero sí nos está ayudando para valorar este valioso escrito inspirado que son los Salmos. Y en esta semana nosotros vamos a estudiar acerca del anhelo de Dios por su casa, por Sión, por Jerusalén, y cómo nosotros también en este tiempo que estamos viviendo, el anhelo por estar en la presencia de Dios, en el lugar donde Cristo está, en el lugar que es la iglesia, porque los israelitas, como ustedes saben, se reunían en Jerusalén, viajaban 3 veces al año. Habían 3 fiestas principales que todos viajaban a Jerusalén con sus sacrificios, sus ofrendas, su gratitud. Sin embargo, esa fiesta era casi obligatoria para todos los que podían ir. Pero ellos también podían ir más veces a Jerusalén. Y había un anhelo por estar cerca de Dios, por estar con los hermanos, por estar allí escuchando la palabra de Dios en el santuario, viendo los sacrificios, mirando a Jesús simbólicamente. Entonces era un anhelo. Dios bendice a Sión, Dios está presente en Sión, pero también los verdaderos siervos de Dios están mirando hacia Sión para recibir la fuerza que proviene de Dios. Me vino a la mente la primera visita que hizo Jesús al templo, que fueron llevados por sus padres. Interesante porque ese templo le hizo comprender muchas cosas que él había estudiado en los escritos que su madre le había enseñado. Le había enseñado a leer y él había después leído, ¿no es cierto? Claro. Y ahí entendió mucho de su ministerio. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros yendo, por ejemplo, a la casa de Jehová? Dice el Salmo 84, ahí dice, «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente deseo los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne», dice, «cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío». Y después termina esa primera parte, dice, «Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán». ¿Qué encontraba David en la casa de Jehová que anhelaba tanto? El salmista, por decirlo de una manera más general. Bueno, en primer lugar, el santuario era un centro de reconciliación con Dios. Era un centro donde Dios se manifestaba, donde el pecador podía ser expiado de sus pecados, volver a una nueva relación y comunión con Dios. Era un lugar de paz.
era un lugar de bendición, porque ya vamos a ver que los sacerdotes, cuando ya se realizaban todos los servicios, los sacerdotes daban la bendición a Israel: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Entonces, estar cerca de Dios era la solución de muchos problemas. Muchos milagros se producían en Sion. La gente a veces venía con grandes cargas, viajando kilómetros y kilómetros, días y días, pero cuando ya llegaba a Sion y podía estar en los cultos, podía estar allí con la gente cantando, porque los cultos eran muy cantados, había mucho canto, mucha oración. Especialmente en el tiempo de David, ¿eh? Claro, entonces, por eso dice después aquí en el versículo 5 del Salmo 84, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Versículo 7. Es como decir, yo voy caminando 15 días desde Dan al fondo allá arriba en el norte, con mi familia, con los animales que yo llevo para sacrificar, etc. Y mientras voy caminando, mientras se acerca a Jerusalén, dice que se va despertando en el corazón un anhelo por llegar, un anhelo de estar con Dios. Y eso de sentimiento, como tú decías, Raúl, en la iglesia, uno también debiera sentirlo, aunque el templo cristiano, el templo de una iglesia, podemos decir que no se compara con el templo de Jerusalén, pero la iglesia también es una casa de Dios. Es un lugar de refugio, es un lugar de perdón, un lugar para estar con el Señor, para contarle nuestros problemas, para cantarle a Dios, para alabarlo. Ese es el Sion que tenemos ahora nosotros, aparte del segundo Sion que ya lo vamos a comentar. Cuando tú hablas allí de bienaventurado el hombre que tiene en él sus fuerzas, bienaventurado, ¿no es cierto?, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. ¿Te acuerdas tú del Salmo 23 que tiene alguna característica particular en ese sentido también? Cuando la lluvia llena los estanques, dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Como que todo el quehacer se centra en Dios y en el Dios que está en ese santuario. Sí, efectivamente, Dios nunca quiso que hubiese otro lugar de culto general o culto colectivo o culto oficial, sino Sion. Los israelitas en su rebelión hicieron otros lugares, tuvieron Betel, Gilgal y otros lugares más, pero desagradaban a Dios, porque Dios eligió un solo lugar, y eso también nos da a nosotros una enseñanza. Hay un lugar donde está Cristo ahora en el santuario celestial. Es el lugar donde está el ministro que nos salva a nosotros, que intercede por nosotros. Es el lugar oficial que existe en este momento donde se realiza la intercesión, la abogacía de Cristo. Es el lugar donde se otorga el perdón, donde se otorga la bendición. Y nosotros también tenemos que levantar nuestra vista hacia el santuario celestial, porque ya no hay santuario en la tierra como era el de Salomón o el de Herodes, etc. Pero también la iglesia, como dije. Y es maravilloso saber de que Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en el centro donde está el Señor. ¿Dónde está Dios ahora? En el santuario celestial junto a Jesús. El versículo 10 de este capítulo quizás lo hemos visto muchas veces nosotros, pero en este contexto lo que estamos conversando dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. O sea, un día contra 1000. Es una expresión que quizás uno no la capta así rápidamente. Es decir, no, es que lo estás sintiendo, te estás sintiendo el gozo de estar en ese lugar. Pero un día que, digámoslo así, son 24 horas, a 1000 días por 24 es mucho. Mucha la diferencia. Mucha diferencia. Entonces lo encuentra él realmente maravilloso estar un día nomás. Y estar un día, ¿qué puedes hacer tú como ser humano? Es corto. Yo me imagino,
por ejemplo, para uno como cristiano, o los cristianos, cuando van a la iglesia con una buena motivación, el solo estar sentado en la presencia allí de un sermón, de un canto, hay bendición, como que se transmite el Espíritu Santo ahí. Como que uno se pone en el lugar donde Dios lo puede ayudar. Entonces, las personas cuando van a un templo dicen esto es aburrido, pero no es aburrido, porque allí Dios hace trabajar la mente, el Espíritu empieza a trabajar, nos da entendimiento, alegría, etc. Lo que pasa es que nosotros deberíamos ir con ese deseo de encontrarnos con Dios. Y va a ser los minutos, las horas que pasemos como nada, porque estamos en su presencia, en una presencia que irradia amor, que irradia la luz, ¿no es cierto?, que ilumina la senda para andar no por caminos oscuros, sino por caminos claros. El Salmo 122 es un salmo que denota algunas cositas interesantes en los 9 versículos que tiene allí. Pero vamos a ver los primeros 5. Y dice, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subirán las tribus de Jaab, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Sigo leyendo porque me parece interesante esto. El versículo 5 dice, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. ¿Quiénes tendrían que ir? Supongo yo, Israel, Judá, ¿no es cierto? Los hijos de Israel que conocían esto iban. Pero al parecer habían otros que venían también a esta casa por algo especial. Sí, bueno, en la Biblia se mencionan prosélitos, personas que no eran de origen israelita y que también habían normas para incorporarse definitivamente como pueblo de Dios. Muchos extranjeros conocieron al Dios Jehová a través del testimonio de los israelitas y viajaban grandes distancias, como el eunuco etíope, como la reina de Saba y otros tantos que vivían en los pueblos aledaños, como Ruth, como Rahab. Israel evangelizaba. El Dios Jehová era conocido y, como dice aquí el primer versículo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque esta era una verdadera fiesta, ir a la casa de Jehová. Era un camino largo, como ya se dijo, pero había mucho culto, mucha alabanza, mucha paz, mucha conversación con los hermanos y se refortalecía la fe. En estas fiestas gigantes que habían allí, todos los levitas se organizaban para comunicar el mensaje, para dar respuesta como maestros de Israel, para dar enseñanza. Habían cultos muy solemnes. Jesucristo mismo, como tú decías, Raúl, fue por primera vez al templo, vio todos los servicios, quedó impactado. Él sacó conclusiones de que él era el verdadero Cordero y que todos los servicios ceremoniales apuntaban a su ministerio. Pero después, cuando ya predicó, seguía yendo al templo. Trataba de no perderse ninguna fiesta. Eso da a entender que Jesucristo validaba todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento y todos los símbolos y ceremonias que representaban su ministerio. Aunque llegó tarde una vez, ¿no es cierto? Uno puede decir, entre comillas, llegó tarde porque llegó como a la mitad de la fiesta. Sí. No, dijo que no iba a ir y al final fue. Todas son maneras en que él actuaba para dar a conocer el verdadero camino que quería que la gente conociera. Y de hecho él lo hizo saber así al entrar en ese templo y tratar de purificarlo. Claro. Pero después vienen los versículos 6 en adelante, interesante, que dice que pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por ahora la casa de Jehová nuestro Dios
buscaré tu bien. Fíjate que tú sabes que el atrio tenía un altar y en el altar habían cuernos, 4 cuernos, y muchos se refugiaban en esos cuernos, ¿eh? Y al parecer no se podía hacer absolutamente nada quien estaba tomado de los cuernos. Aunque en algún momento yo recuerdo de la historia que se pasó a llevar eso y se sacó igual. Pero incluso habían opciones, a veces habían opciones que los cuernos se quebraban. O sea, una serie de simbolismo dentro de eso que le damos como tarea para que se lo estudien ustedes, busquen algún material bien interesante. Sí. Pero había protección, había seguridad, había tranquilidad, había paz en ese lugar. Claro, y muy buena la ilustración de los cuernos porque, como decía Raúl, y también en la Biblia, el altar del sacrificio tenía 4 cuernos de animales, uno en cada esquina. Y los cuernos tenían un significado, una representación. Allí se hacía el sacrificio, corría la sangre, se expiaba el pecado, se hacía todo el rito en su lugar santo para que la persona fuera perdonada. Pero los cuernos representaban poder, el poder de Dios para vivir una vida consagrada. Después de estar justificado por la fe en Jesucristo, esos cuernos podían darle a la persona simbólicamente la fe de que ahora tendría poder para seguir adelante en la vida cristiana, porque el poder provenía de Dios, de la sangre de Jesucristo que limpiaba del pecado. Mira, aquí en el Salmo 87 aparece una expresión que no se limita quizá a un pueblo, ¿eh? Es un poquito más grande. Salmo 87, 1 y 2 dice: su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas han dicho de ti, ciudad de Dios. El Salmo 87, de Dios, es un lugar muy apreciado por las personas. El Sión, que se le llama la Biblia, sí, es apreciado, es como quien llega a la cúlmine de lo que anda buscando, como que llega al lugar donde no quisiera salir nunca más, porque lo tiene todo, especialmente la paz interior que se puede lograr. Y aquí habla, ¿no es cierto?, su simiente está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Sí. Y no eran pocas las moradas de Jacob tampoco. Sí, tú sabes que hay una palabra que demuestra todo lo que el pueblo judío sintió por casi 2000 años, el sionismo, porque el pueblo judío leía la Biblia, leía todo lo que Dios hablaba de Sión, y dadas las circunstancias que ellos no aceptaron al Mesías que vino, al Cristo que nosotros tenemos, que creemos que fue el verdadero Mesías, ellos siempre anhelaron recuperar a Jerusalén para el pueblo judío. Pasaron casi 2000 años desde la destrucción de Jerusalén y recuperaron la tierra por razones de guerra, razones políticas. Sin embargo, también hay algunas profecías de Pablo que testifican que Israel finalmente será salvo, tendrá una oportunidad de conocer al verdadero Mesías, que es el Cristo. Y ahora Israel, nosotros vemos que allí viven 10 millones de personas, aunque no han recuperado todo Jerusalén, porque hay una parte que pertenece a otras creencias religiosas. Sin embargo, ellos se basaron en esto para desear estar allí en el lugar que Dios había escogido. Tomamos esta ilustración de nosotros. Nosotros tenemos una Sion, que es el santuario celestial. Tenemos una ciudad de Dios, que es la nueva Jerusalén, que es una ciudad que Dios está preparando para los que le aman, que también Sion se va a cambiar de lugar, aunque Dios dice que en el monte Sion ahí se va a establecer Jerusalén. Hay una profecía muy hermosa, pero que tenemos nosotros que desear estar cerca del lugar donde Dios está, y eso es Sion para nosotros también hoy día. ¿Cómo termina este salmo? Que habla del hogar de todas las naciones. Dice,
cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Se han dicho. No me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Fíjate, está haciendo alusión aquí no a gente del pueblo. Sí. Está incluyendo a personas. Ustedes conocen la historia de Rahab. Se conoce muy bien por lo que hizo, lo que fue. Pero mira, luego agrega, dice, he aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. No sé si te fijas tú, o sea, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al escribir a los pueblos, este nació allí. ¿Qué está diciendo? Interesante, ¿eh? Que hay una categoría. O sea, el nacer en el pueblo de Dios es una bendición. Pero eso no quita de que los demás pueblos que se mencionan allí tengan la oportunidad de conocer al Dios vivo, de ser transformadas sus vidas, de seguirlo, de practicar las costumbres que Dios estableció, y que finalmente en Israel había una ley que decía que en la 10ª generación los extranjeros pasaban a ser igual que el pueblo de Dios. Pero se podían mezclar, es decir, podían ellos casarse con mujeres israelitas y viceversa, pero en la 10ª generación allí ya formaban parte del pueblo de Dios. Hay razones que Dios tenía para pensar de esa manera, para no perder el control de la genealogía de Abraham, porque el pacto lo hizo con Abraham. Claro. Recordemos quizás solamente Mateo 28, donde dice que debe predicarse el evangelio a toda tribu, lengua y pueblo, ¿no es cierto? Y a nación, para testimonio, ¿no es cierto? Hacer discípulos, bautizándolos. Esos son mandatos que están en el Nuevo Testamento y que tienen relación con esta acción, sí, donde se quiere llevar a todos a adorar a Dios. Mira, mirando acá el Salmo 46, usted ve que hemos ido cambiando desde 103, 110, 180, 43, porque son temas que está tratando. Estamos tratando el tema de Sión ahora, y el Salmo 46, nos va a hablar de algo que quizás hoy día el mundo está necesitando y que se encuentra solamente en Sión. Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ahora alguien podrá decir, bueno, ¿cómo eso que es Sión? Y si Dios dice que está en todas partes, si yo lo llamo, clamo, me obedece, bueno, ese es otro tema, pero acá está hablando de una situación puntual. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Yo creo que más de alguno de nosotros ha pasado por alguna situación compleja que se vive no solamente en Chile, sino en otros lugares, ya sea los huracanes, los incendios, los temblores, los terremotos. La verdad es que es bien complejo la situación a veces cuando uno está metido o inserto en una de estas situaciones. Pero aquí el salmista dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en la angustia, en el dolor, ¿no es cierto?, en el desamparo. Dios está presente, Dios nunca está ausente. Y eso solamente que Sión es el hogar de todas las naciones, en realidad. Sí, pues esto también voy a hacer un breve comentario porque la mayoría de nosotros vivió el terremoto del 27 de febrero del año 2010. A mí me correspondió estar aquí en Chillán, venía de otra ciudad, estuve en un hotel alojado esa noche que queda cerca de la plaza de Chillán. Y ese hotel se partió casi completo, las murallas, toda la losa se cayó, los baños se rompieron, la escalera se llenó de polvo.
la gente salió del hotel huyendo. Yo, mientras no podía pararme para poder tomar mi maletín, porque andaba con pocas cosas, era un maletín nomás que había que sacar. Y logré salir hacia la plaza, porque era el lugar más despejado que había. Y en ese lugar había mucha gente de rodillas en la plaza de Chillán, clamando. Habían algunas personas que eran de Oriente y clamaban a sus dioses de Oriente. Yo escuchaba sus gritos, sus oraciones, más allá habían otros, y todos pensaban que era el acabo del mundo. Me tocó observar toda esa gente que bajó de los edificios. Y allí estaba yo, también cerca de algunos árboles ahí, tratando de cuidarme. Pero uno se da cuenta de que Dios quiere que nosotros lo tengamos como refugio y como fortaleza. Dios se siente agradado de nosotros cuando lo tenemos como un Dios que protege, un Dios que es un refugio para nosotros. Y como dice el verso 4 acá, del mismo Salmo 46, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Así era Jerusalén. Jerusalén no tenía ríos, pero aquí dice que tenía río, la ciudad de Dios. ¿Cómo solucionaron este tema? Hicieron canales. Del Jordán venían canales del norte que cruzaban la ciudad en varios lugares. Había abundante agua. Y aquí habla de la ciudad de Dios. Aquí nos está mostrando que hay seguridad en las cosas de Dios. A veces buscamos seguridad en otras cosas nosotros, pero debemos tener una seguridad que proviene de Dios, en la ciudad de Dios, en Jesucristo y en Dios mismo. Todo el Salmo 46 como que nos habla que hoy día deberíamos tener más fe en Jehová frente a las situaciones que están ocurriendo. Dice, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Sí. O sea, es un Dios todopoderoso que da refugio, da tranquilidad, da esperanza a las personas. Pero ¿qué pasa si en ese ir y venir de una situación nosotros llegamos y somos parte de los que nos elimina, digamos, de la tierra? Claro. Un huracán, una tormenta, un edificio nos hace desaparecer. Y de hecho ha ocurrido. Y de hecho ha ocurrido mucho. Sí. Ahora, bueno, ¿dónde está la fe y la esperanza? Que de esa situación Dios puede sacar provecho. Y de hecho, Él tiene guardado, y yo me viene a la mente enseguida el caso de Job, que es realmente un hombre de mucha fe, que perdió absolutamente todo. Solo quedó él y su mujer, nada más. Claro. Y entonces, ¿qué termina él? ¿Él qué es lo que dice? Dice, ¿no es cierto?, que él ha confiado en Jehová, que es la esperanza, ¿no es cierto? En Dios he creído, ¿no es cierto? Dios no, o sea, nosotros no conocemos con exactitud los caminos de Dios. Todas estas promesas que están acá, aquí dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob, nuestro refugio, ante los peligros de la vida. Pero Dios también, en su soberanía y en su sabiduría, toma decisiones. Él sabe cuándo debe ocurrir tal cosa, pero la generalidad es esta, que Dios nos protege, y cuántas veces nos ha protegido. Ha sido fiel el Señor, y es por eso que debemos nosotros confiar en que si algo malo puede ocurrir o alguna desgracia, tenemos que considerar que Dios tiene una respuesta y sabe lo que hace. No lo sabemos ahora, hay muchas cosas que Dios nos va a explicar después, pero debemos confiar en que Dios sabe lo que hace porque somos siervos, creemos en Él, estamos siguiendo el camino, no perfectamente, pero dentro de la fe que tenemos estamos avanzando a ese Dios que es un refugio. El Salmo 125 dice, los que confían en Jehová, note que la expresión aquí importante es confiar, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, y ya hemos hablado que ese monte es estable, quieto, hay seguridad, hay tranquilidad. Dice, son como el monte de Sión,
que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, y eso es cierto, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Estaba pensando que Jerusalén estaba situada en un lugar muy estratégico. Sí. Podía mirarse los enemigos que venían de cualquier lugar. Estaba en una altura, había montes que la protegían. Entonces no tenían agua, pero llegó agua. Había tranquilidad, había sosiego. Y ella dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre las heredades de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, pero está repitiendo algún concepto que creo que debe quedar claro. Primero de confiar, ¿no es cierto?, de permanecer con él. Y por ejemplo dice aquí la rectitud, sí, a los que son rectos de su corazón, más los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará como los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. ¿Dónde está la clave entonces? Bueno, este salmo nos muestra a nosotros lo que es Sión, para nosotros lo que es la iglesia, lo que es el remanente, porque en este tiempo nosotros lo aplicamos a la iglesia remanente, la iglesia que queda, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Esa es la iglesia remanente, y es una iglesia que va a permanecer hasta la segunda venida de Cristo. Y es por eso que dice que en la iglesia no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. El Señor va a juzgar dentro de su pueblo, dentro de su iglesia, para que se mantenga la piedad, la limpieza y la purificación a través del Espíritu Santo. Estaba pensando en qué lugar estamos nosotros, en qué estamos haciendo con nuestra vida. Estamos ansiando, fíjate, no estoy ni siquiera pensando en estar, ansiando estar en la casa de Jehová. Mi pensamiento, mi visión, mi andar camina hacia allá, y cuando toca el momento voy alegre y alabo al Señor. Quizás eso es lo que está diciendo el salmista. Estoy pensando en en Daniel. Daniel nunca volvió a Jerusalén. Su oración estaba así puesta allá. Nunca regresó, murió allá lejos. Pero ¿cuál es su resultado? ¿Cuál es su premio? Nos vamos a encontrar, si Dios lo permite, tú y yo en el cielo con Él. Pero ansiemos, deseemos, busquemos con alegría ese momento de encontrarnos con Dios. Porque en Sion hay paz, hay seguridad y hay tranquilidad. Que el Señor los bendiga. Vamos a encontrarnos la próxima semana.